De 30 a 10% de grasa corporal en 13 sencillos pasos. Número 1. Elija hacer comidas pequeñas a lo largo del día. Cuando las comidas se distribuyen a lo largo del día, en lugar de concentrarse en 2 o 3 comidas copiosas, el organismo recibe un aporte continuo de nutrientes, lo que puede ayudar a mantener activo el metabolismo y evitar el almacenamiento de grasa. Así, comer pequeñas cantidades con regularidad puede ayudar a controlar el hambre, reduciendo la probabilidad de comer en exceso en una sola comida. Mantener estables los niveles de glucosa en sangre también evita los picos y bajadas repentinos de energía que pueden provocar antojos de alimentos ricos en azúcar y carbohidratos simples, que a menudo se asocian con un aumento de la grasa abdominal. En 2011, investigadores publicaron un estudio en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, en el que concluían que comer comidas pequeñas y frecuentes puede ser una estrategia eficaz para controlar el hambre, mantener estables los niveles de energía y reducir la grasa abdominal, ya que básicamente esta práctica ayuda a evitar comer en exceso y mantiene activo el metabolismo, facilitando la pérdida de grasa localizada. Número 2. Aumenta el consumo de alimentos termogénicos. Los alimentos termogénicos tienen propiedades que elevan la temperatura corporal y aceleran el metabolismo, lo que se traduce en un mayor gasto calórico, incluso en reposo. Este efecto se conoce como termogénesis alimentaria. Alimentos como el té verde, el café, la pimienta de cayena y el jengibre son ejemplos comunes de alimentos termogénicos. Contienen compuestos bioactivos que estimulan el sistema nervioso central, aumentando la liberación de adrenalina y otras hormonas que promueven la descomposición de las grasas almacenadas en el cuerpo. Este aumento de la movilización de grasas, combinado con el gasto calórico adicional, facilita la pérdida de grasa corporal, incluida la localizada. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition demuestra que el consumo de alimentos termogénicos como el té verde puede aumentar la quema de calorías y la movilización de grasas, favoreciendo la pérdida de grasa corporal. Número 3. Cuidado con las bebidas azucaradas. Mucha gente tiende a pensar que solo la comida engorda, pero en realidad también hay que prestar mucha atención a los líquidos que bebemos. Bebidas como los refrescos, los zumos de fruta industrializados y las bebidas energéticas están cargadas de azúcares añadidos que aportan calorías sin ningún valor nutricional significativo. Por eso, cuando se consumen en exceso, estas calorías extra pueden provocar fácilmente un aumento de peso, sobre todo en la región abdominal. El consumo habitual de bebidas azucaradas puede provocar subidas rápidas de los niveles de azúcar en sangre, seguidas de bajadas repentinas. Estos picos y bajadas pueden aumentar el hambre y los antojos de más alimentos ricos en azúcar, creando un círculo vicioso que contribuye al aumento de grasa. Además, ingerir grandes cantidades de azúcar puede provocar resistencia a la insulina, un trastorno en el que las células del organismo no responden adecuadamente a la insulina. La resistencia a la insulina está estrechamente relacionada con la acumulación de grasa visceral y grasa localizada alrededor de los órganos internos en la cavidad abdominal. Número 4. Evite las comidas copiosas por la noche. El metabolismo tiende a ralentizarse por la noche, y es menos probable que la energía de los alimentos ingeridos se utilice inmediatamente y se almacene en forma de grasa. Además, comer tarde por la noche puede alterar el ciclo del sueño, lo que se traduce en un sueño de menor calidad, que está relacionado con un aumento del apetito y una preferencia por los alimentos ricos en calorías al día siguiente. Los alimentos que elijas para comer por la noche también desempeñan un papel crucial. Si quieres comer por la noche, opta por alimentos ricos en proteínas magras, fibra y grasas saludables, como las almendras, el requesón y el yogur griego. Evita el helado, las patatas fritas, la pizza y los pasteles. Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition analizó los efectos de los horarios de las comidas sobre el metabolismo y el aumento de peso. El estudio, titulado Comer tarde por la noche, predice el aumento del índice de masa corporal durante la edad adulta en una muestra representativa nacional. Fue realizado por investigadores que siguieron a un grupo de adultos durante un largo periodo.
Observaron que los que comían tarde por la noche tenían una mayor tendencia a engordar y a aumentar su índice de masa corporal IMC en comparación con los que evitaban las comidas nocturnas. Los participantes fueron sometidos a un seguimiento de sus hábitos alimentarios y horarios de comidas, así como a mediciones periódicas de peso e IMC. Los datos mostraron que los individuos que comían después de las 8 de la tarde tenían muchas más probabilidades de aumentar su IMC, independientemente de su ingesta calórica total. Este fenómeno se explica por una menor eficiencia metabólica durante la noche y una alteración de los patrones de sueño, lo que puede provocar un aumento del apetito y una disminución de la regulación del metabolismo al día siguiente. Número 5. Incorpore el entrenamiento de fuerza a su rutina. El entrenamiento de fuerza aumenta la masa muscular, lo que eleva el metabolismo basal. El metabolismo basal es básicamente la capacidad de tu cuerpo para seguir quemando calorías incluso cuando está en estado de reposo, lo que facilita la pérdida de grasa en general, incluida la localizada. Además, el entrenamiento de fuerza provoca un aumento del gasto energético después del ejercicio, conocido como efecto de exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio. Así, tras un entrenamiento de fuerza intenso, el cuerpo sigue quemando calorías a un ritmo elevado para reparar y reconstruir las fibras musculares, lo que contribuye a reducir la grasa corporal. Un estudio publicado en el International Journal of Obesity en 2017 demostró que el entrenamiento de fuerza es eficaz no solo para perder grasa en general, sino también para reducir la grasa visceral, que es la que se almacena alrededor de los órganos y es especialmente peligrosa para la salud, y aumentar la masa muscular. Ambos factores son cruciales para una composición corporal más saludable y un metabolismo más eficiente. Número 6. Equilibra adecuadamente tu ingesta de hidratos de carbono. Los carbohidratos refinados, como el pan blanco, la pasta y los dulces, se digieren y absorben rápidamente, provocando picos en los niveles de azúcar en sangre y, en consecuencia, una respuesta elevada de la insulina. La insulina es una hormona que facilita el almacenamiento de grasa, especialmente en la región abdominal. Al optar por hidratos de carbono complejos, como cereales integrales, legumbres y verduras, la digestión es más lenta, lo que provoca una liberación gradual de azúcar en la sangre y una respuesta más moderada de la insulina. Esto no solo ayuda a controlar el hambre y los antojos de alimentos ricos en azúcar, sino que también promueve un entorno hormonal más favorable para la quema de grasas. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el año 2004, en el que se investigaban los efectos de dietas con distintos índices glucémicos sobre la pérdida de peso y la composición corporal, demostró que equilibrar el consumo de hidratos de carbono, prefiriendo fuentes de bajo índice glucémico, facilita la pérdida de grasa localizada, sobre todo en la zona abdominal. Esto se debe a que las dietas de bajo índice glucémico ayudan a controlar los niveles de azúcar e insulina en sangre, promoviendo un entorno más favorable para la quema de grasas. Número 7. Incluya fibra en su dieta. La fibra, especialmente la fibra soluble que se encuentra en alimentos como la avena, las judías y las zanahorias, ayuda a aumentar la sensación de saciedad, ralentiza la digestión y absorción de los carbohidratos y regula los niveles de azúcar en sangre. Estas funciones combinadas ayudan a reducir la ingesta total de calorías y evitan los picos de insulina, una hormona que puede favorecer el almacenamiento de grasa, sobre todo en la región abdominal. Las fibras solubles forman un gel cuando se mezclan con el agua en el tubo digestivo, lo que ralentiza la absorción de nutrientes y prolonga la sensación de saciedad. Esto ayuda a reducir el consumo excesivo de alimentos y a controlar los antojos de alimentos ricos en azúcar. Además, las fibras insolubles favorecen un tránsito intestinal sano, evitando el estreñimiento que puede contribuir a la hinchazón abdominal. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition examinó la relación entre la ingesta de fibra y la distribución de la grasa corporal, y los resultados mostraron que una mayor ingesta de fibra soluble se asociaba a una menor cantidad de grasa visceral, independientemente de otros factores dietéticos y de estilo de vida. Así, se concluyó que un aumento de 10 gramos en la ingesta diaria de fibra soluble se asociaba con una reducción de aproximadamente el 4% de la grasa visceral. Por ello,
Un consumo adecuado de fibra, especialmente de fibra soluble, puede ser una estrategia eficaz para reducir la grasa visceral, ya que la fibra ayuda a controlar el apetito, mejora la regulación del azúcar en sangre y favorece la salud digestiva. Factores todos ellos que contribuyen a la pérdida de grasa localizada y a una mejor composición corporal. Número 8. Evite los alimentos procesados. Los alimentos procesados suelen ser ricos en calorías, grasas trans, azúcares refinados y aditivos artificiales, todo lo cual puede contribuir al aumento de peso y, en concreto, a la acumulación de grasa abdominal. Estos alimentos suelen tener un valor nutricional bajo, lo que puede llevar a un consumo excesivo de calorías en un intento de satisfacer las necesidades de nutrientes esenciales del organismo. Un ejemplo son los populares aperitivos salados. Puedes comerlos en grandes cantidades y estarás ingiriendo muchas calorías y grasas, pero seguirás teniendo hambre. Además, los azúcares añadidos, presentes en muchos alimentos procesados, son especialmente problemáticos. Pueden provocar subidas rápidas de los niveles de glucosa en sangre, seguidas de bajadas bruscas, que también provocan un aumento del hambre y una mayor ingesta de calorías. El consumo excesivo de azúcar también se asocia a un aumento de los niveles de insulina, una hormona que facilita el almacenamiento de grasa, sobre todo en la región abdominal. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition en 2019 demuestra que elegir alimentos integrales en lugar de procesados puede tener un impacto positivo en la composición corporal, favoreciendo la pérdida de grasa localizada. Y esto se debe en parte al mayor contenido en fibra, nutrientes y menor carga glucémica de los alimentos integrales, que ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre y favorecen la saciedad, lo que se traduce en una menor ingesta total de calorías y una reducción de la grasa almacenada en el cuerpo. Número 9. Practique ejercicio aeróbico con regularidad. El ejercicio aeróbico, como correr, caminar, montar en bicicleta y nadar, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que a su vez incrementa la quema de calorías durante y después del ejercicio. Este aumento de la quema de calorías ayuda a reducir la grasa corporal total, incluida la localizada en zonas específicas como el abdomen. La lógica que subyace a la eficacia del ejercicio aeróbico para perder grasa localizada está relacionada con la creación de un déficit calórico. Cuando el cuerpo quema más calorías de las que consume, recurre a las reservas de grasa para obtener energía, lo que se traduce en una reducción de la grasa corporal. Un estudio publicado en el American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism en 2003 investigó el efecto del ejercicio aeróbico en la pérdida de grasa localizada. En el estudio, 10 hombres jóvenes participaron en un programa de ejercicio unilateral en el que solo se ejercitaba una pierna mientras la otra permanecía inactiva. Los participantes montaron en bicicleta durante 30 minutos con una pierna 4 veces a la semana durante 5 semanas. Los resultados mostraron una reducción significativa de la grasa subcutánea en la pierna ejercitada en comparación con la pierna inactiva. Además, se produjo un aumento del flujo sanguíneo y de la descomposición de la grasa en la zona ejercitada, lo que sugiere que el ejercicio aeróbico también puede aumentar la movilización de la grasa en las zonas específicas donde se realiza el ejercicio. Este estudio demuestra que, aunque el ejercicio aeróbico favorece la pérdida total de grasa, al contribuir al déficit calórico, también puede tener efectos localizados, aumentando la movilización de grasa en las zonas directamente implicadas en el ejercicio. Número 10. Controlar el estrés. Controlar el estrés favorece la pérdida de grasa localizada, especialmente en la región abdominal, debido al impacto del estrés crónico sobre los niveles hormonales, en particular el cortisol. El cortisol es una hormona que se libera en respuesta al estrés y tiene varias funciones en el organismo, como regular el metabolismo y la respuesta inflamatoria. Sin embargo, unos niveles elevados y prolongados de cortisol pueden provocar un aumento del apetito, antojos de alimentos ricos en azúcar y grasas, y el almacenamiento de grasa, sobre todo en la zona abdominal. Cuando estamos estresados, el cuerpo entra en un estado que llamamos de lucha o huida, liberando cortisol y otras hormonas del estrés. El cortisol aumenta la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo para proporcionar energía rápida.
Si esta energía no se utiliza, por ejemplo mediante la actividad física, el cuerpo la almacena en forma de grasa, a menudo en la región abdominal. Además, el cortisol puede afectar negativamente al sueño, otro factor que contribuye al aumento de peso. Un estudio publicado en el Journal of Obesity que examinaba la relación entre los niveles de cortisol, el estrés y la distribución de la grasa corporal, concluyó que la exposición crónica a niveles elevados de cortisol estaba asociada a la acumulación de grasa visceral. Por eso, las prácticas de gestión del estrés como la meditación, los ejercicios de respiración, el yoga y la actividad física regular pueden ayudar a reducir los niveles de cortisol y, en consecuencia, disminuir el almacenamiento de grasa abdominal. Número 11. Duerme lo suficiente. Durante el sueño, el cuerpo lleva a cabo una serie de procesos esenciales que afectan al metabolismo, las hormonas y los niveles de energía, como la reparación muscular, la consolidación de la memoria y la regulación hormonal. Hormonas como la leptina y la grelina, que controlan el hambre y la saciedad, están directamente influidas por el sueño. La leptina, que indica al cerebro que se está saciado, disminuye con la privación de sueño, mientras que la grelina, que estimula el apetito, aumenta. Este desequilibrio hormonal puede provocar un aumento del hambre y, en consecuencia, una ingesta excesiva de calorías. Además, un sueño inadecuado puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que se asocia a la acumulación de grasa abdominal. El cortisol no solo favorece el almacenamiento de grasa, sino que también puede descomponer el tejido muscular, lo que reduce la tasa metabólica basal y dificulta la pérdida de grasa. Un estudio realizado en 2010 por la Universidad de Chicago demostró que la restricción del sueño no solo impide la pérdida de grasa, sino que también favorece la pérdida de masa muscular, lo que puede perjudicar aún más el metabolismo y dificultar el mantenimiento del peso a largo plazo. Número 12. Reducir el consumo de alcohol. El alcohol es altamente calórico, ya que contiene aproximadamente 7 calorías por gramo, lo que supone casi el doble de las calorías que contienen los hidratos de carbono y las proteínas, que contienen 4 calorías por gramo. Además, el consumo de alcohol puede conducir a malas elecciones dietéticas, ya que a menudo se consume junto con alimentos ricos en calorías y grasas, como los aperitivos y la comida rápida. Cuando se bebe alcohol, el organismo da prioridad a metabolizarlo, ya que lo considera una sustancia tóxica. Esto significa que la combustión de otras fuentes de energía, como las grasas y los hidratos de carbono, se interrumpe temporalmente. Como resultado, es más probable que estas otras calorías se almacenen en forma de grasa, incluida la grasa localizada en la región abdominal. Además, el consumo de alcohol puede afectar negativamente a la regulación hormonal. Por ejemplo, el alcohol puede aumentar los niveles de cortisol, una hormona asociada al estrés que está relacionada con un mayor almacenamiento de grasa abdominal, y también puede reducir los niveles de testosterona, que es importante para construir y mantener la masa muscular. Con menos masa muscular, el metabolismo basal disminuye, lo que dificulta la quema de calorías y la pérdida de grasa. Por eso siempre verás a nutricionistas y atletas afirmando que el alcohol es el mayor villano para el progreso de tu físico. Número 13. Manténgase correctamente hidratado. Se sabe que el agua es esencial para todos los procesos metabólicos del cuerpo, incluida la lipólisis, que es la descomposición de las células grasas para ser utilizadas como energía. Por lo tanto, sin una hidratación adecuada, estos procesos pueden ser menos eficientes, lo que hace más difícil perder grasa. Además, beber agua puede ayudar a controlar el apetito. Esto se debe a que la sed puede confundirse a menudo con el hambre, lo que lleva a un consumo innecesario de calorías. Por eso muchos nutricionistas suelen decir que tener una botella de agua cerca puede ayudar con el hambre exagerada que se siente a lo largo del día. Al mantenerse hidratado, es más fácil distinguir entre la sed y el hambre real, lo que puede ayudar a reducir la ingesta de calorías y promover la pérdida de grasa. La hidratación también influye en el rendimiento durante el ejercicio. La deshidratación puede provocar una disminución de la fuerza, la resistencia y la capacidad de recuperación, haciendo que los entrenamientos sean menos eficaces. Así, con una hidratación adecuada, los músculos funcionan mejor,
lo que permite un entrenamiento más intenso y eficaz, que contribuye a la quema de grasas. Los investigadores de un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism midieron el gasto energético de los participantes antes y después de beber agua. Descubrieron que beber 500 mililitros de agua aumentaba la tasa metabólica en reposo hasta un 30% y que el efecto máximo se producía entre 30 y 40 minutos después de la ingesta. Este aumento de la tasa metabólica se atribuyó al proceso de termogénesis inducida por el agua, en el que el cuerpo gasta energía para calentar el agua consumida hasta alcanzar la temperatura corporal.